Nos encontramos en la ciudad de San Vicente, año 2000. Una gran metrópolis donde millones de personas transitan cada día, pero donde nadie se conoce realmente. Entre luces de neón y sombras interminables, la ciudad guarda secretos que nunca salen a la luz. Fue en uno de sus callejones más oscuros donde ocurrió un asesinato misterioso. Un crimen que pronto sacudiría a todos y pondría en jaque a la propia policía. Sara, una joven de 23 años, bajó aquella noche del metro subterráneo. El aire húmedo de la ciudad le golpeó el rostro mientras se abría paso entre la multitud. Con una sonrisa ligera, alzó la mano para detener un taxi. El vehículo se detuvo y, sin pensarlo mucho, subió. Durante el trayecto, sus ojos se deslumbraron con los reflejos de los grandes edificios que se alzaban como gigantes de cristal. Miraba a través de las ventanas, fascinada, como si el mundo todavía le guardara promesas por cumplir. Llevaba puesta una bufanda vieja, desgastada por el tiempo. Era su amuleto personal, un regalo de su madre cuando aún era niña. Roja, con pequeños círculos negros bordados, la había acompañado en silencios y recuerdos, y esa noche la ajustó con ternura alrededor de su cuello. El taxi se detuvo de repente frente a un callejón oscuro. Confundida, Sara preguntó al conductor por qué había parado allí. La voz del hombre fue seca, distante. «La calle está cerrada por obras. Tendrá que pasar por aquí». Ella intentó verle el rostro, pero la sombra de la gorra del taxista lo ocultaba por completo. Con cierta desconfianza, le pagó el trayecto. El hombre le devolvió un billete de $1 que Sara guardó en su cartera como si aquel gesto fuese insignificante. Dudó unos segundos. El callejón era estrecho y tenebroso. La noche parecía tragarse toda claridad. Miró hacia los lados, buscando otra opción, pero no había caminos alternos. Con un suspiro resignado, apretó su bufanda y avanzó. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes húmedas. Pronto, otro sonido comenzó a acompañarla. Pasos detrás de ella. Se tensó, se detuvo en seco, giró la cabeza y no vio nada. El silencio era sofocante. Siguió caminando, más rápido esta vez. Una sombra se deslizó por el extremo del callejón, tan ligera como un espectro. Los pasos continuaban, insistentes cada vez más cerca. Con las manos temblorosas, sacó su celular. Activó la cámara frontal para mirar detrás de sí, como si aquel reflejo pudiera mostrarle lo que sus ojos no alcanzaban. Fue entonces cuando la figura surgió de la oscuridad. Un lazo de soga cayó sobre su cuello y, en cuestión de segundos, la fuerza brutal del agresor la arrastró hacia atrás. Sara luchó. Sus uñas arañaron la cuerda. Sus piernas se debatieron con desesperación. La cámara del celular, aún encendida, captó su rostro en el instante final. La mirada perdida, sus labios entreabiertos intentando gritar, la bufanda roja brillando bajo la tenue luz del callejón. El dispositivo cayó al suelo y quedó grabando la escena desde un ángulo extraño. La pantalla iluminada congeló la última expresión de Sara, su último aliento de vida. En la pantalla de un celular quedó congelado el último rastro de vida de Sara. Su mirada perdida, atrapada en el brillo frío de la cámara, se convirtió en la única pista de un crimen que estremeció a todos. La pregunta que atormenta a la ciudad es una sola. ¿Quién mató a la chica del celular? El ciudadano, con el rostro desencajado por el miedo, sostenía con fuerza su celular mientras marcaba a la policía. Su voz temblorosa apenas lograba salir entre la respiración agitada, tratando de explicar lo que sus ojos acababan de presenciar. El cuerpo de una joven, tendido en el callejón oscuro, inmóvil bajo la débil luz de un farol. La pantalla del teléfono iluminaba sus facciones tensas, reflejando la urgencia
y el horror de reportar un homicidio que parecía arrancado de una pesadilla. El caso fue asignado al detective Salazar, un hombre experimentado, pero marcado por las sombras de otros crímenes no resueltos. Esta vez juró que no dejaría que el asesino escapara. Pero ¿quién fue Sara? El cuerpo de Sara fue hallado sin vida, pero detrás de la víctima había una historia. Una vida que se apagó demasiado pronto. Sara Mejía Gómez tenía apenas 23 años. Había nacido en un hogar humilde, criada únicamente por su madre, quien le regaló una bufanda roja con pequeños círculos negros cuando aún era niña. Ese accesorio, que siempre llevaba consigo, se convirtió en su amuleto más preciado. Era una joven alegre, amante de la música y de los paseos por la ciudad. Soñaba con un futuro mejor y recién había comenzado a trabajar como secretaria en una empresa de importaciones. Tenía planes, metas y, sobre todo, esperanza. Quienes la conocieron la describen como carismática, de sonrisa fácil, pero también reservada con su vida privada. Su círculo cercano era pequeño, y aunque había dejado atrás una relación tormentosa, intentaba reconstruir su camino con determinación. Esa noche, su celular fue testigo del último instante de su vida, pero también se convirtió en la clave que revelaría quién le arrebató sus sueños para siempre. El detective Salazar había resuelto decenas de casos a lo largo de su carrera, pero este le parecía distinto. Había algo extraño, una sombra más espesa que en los demás crímenes. Con su inseparable cigarrillo entre los dedos, llegó a la escena del asesinato. El callejón aún olía a humedad y miedo. Entre las manchas en el suelo y el silencio del lugar, un objeto llamó su atención. El celular de Sara, caído, con la pantalla iluminada. Lo tomó con cuidado, aspiró una larga bocanada de humo y murmuró: «Aquí está la verdad. Ella misma me la dejó grabada. Ahora te pregunto a ti, ¿quién crees que fue el verdadero asesino de la chica del celular? ¿Habrá sido Andrés, el exnovio obsesivo? ¿Rebeca, la compañera de colegio marcada por la venganza? ¿Julián, el vecino misterioso? ¿El profesor Ramírez, con su secreto oscuro? ¿O Eric, el peluquero que traicionó su confianza? Déjame tu teoría en la caja de comentarios antes de que revele la verdad. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar más historias como esta». Horas después, en la penumbra de su oficina, el humo de su cigarrillo llenaba el ambiente. Sobre la mesa reposaba el celular de Sara, rodeado de papeles, fotos y evidencias. Frente a él, sentados en fila, estaban las últimas 5 personas con las que Sara tuvo contacto. Los 5 sospechosos. Sospechoso 1, Andrés, el exnovio. Un joven posesivo que nunca aceptó el final de la relación. En su celular se encontraron mensajes amenazantes. «Si no eres mía, no serás de nadie». Motivo: celos y obsesión. Sospechoso 2, Rebeca, la antigua compañera de colegio. En la secundaria, Sara la había humillado frente a todos. El resentimiento se había convertido en odio con los años. Esa noche fue vista rondando cerca de su casa. Motivo: venganza por viejas heridas. Sospechoso 3, Julián, el vecino misterioso. Un hombre solitario, con una fijación inquietante hacia Sara. En su computadora, Salazar encontró fotos de ella tomadas sin permiso. Motivo: obsesión enfermiza. Sospechoso 4, el profesor Ramírez, docente universitario. Llevaba una relación secreta con Sara. Ella había decidido contar la verdad, y él lo sabía. Motivo: proteger su reputación. Sospechoso 5, Eric, el peluquero gay de Sara, uno de sus confidentes más cercanos. Pero detrás de la amistad había un engaño. Arruinado económicamente, Sara descubrió que andaba en cosas turbias. Motivo: ocultar sus actos ilícitos. Salazar los recorrió con la mirada, uno por uno, en un silencio que pesaba como plomo. Llevó el cigarrillo a los labios,
Aspiró con calma y al soltar el humo dejó caer sus palabras como una sentencia. Aquí está sentado el asesino, y pronto lo descubriré. Esa misma noche, Rebeca fue conducida fuera de la sala de interrogatorio. 2 agentes la acompañaban. Las esposas brillaban en sus muñecas bajo la luz fría del pasillo. Su rostro reflejaba una tormenta, furia contenida y una impotencia que se mezclaba con el miedo. Para la mayoría, no había duda. Ella era la culpable, la mujer que había acabado con la vida de Sara. Las primeras pruebas la señalaban con fuerza. En el celular de la víctima aparecía una llamada perdida de Rebeca, registrada apenas minutos antes del asesinato. Además, un vecino declaró haber visto a una mujer con abrigo oscuro merodeando por el callejón. Todo parecía encajar con su descripción. Para la policía, era suficiente para señalarla como la principal sospechosa, aunque ella se defendía una y otra vez, diciendo que era inocente. El expediente quedó cerrado. Esa misma noche, Rebeca fue conducida fuera de la sala de interrogatorio. 2 agentes la acompañaban. Las esposas brillaban en sus muñecas bajo la luz fría del pasillo. Su rostro reflejaba una tormenta, furia contenida y una impotencia que se mezclaba con el miedo. Para la mayoría, no había duda. Ella era la culpable, la mujer que había acabado con la vida de Sara. Las primeras pruebas la señalaban con fuerza. En el celular de la víctima aparecía una llamada perdida de Rebeca, registrada apenas minutos antes del asesinato. Además, un vecino declaró haber visto a una mujer con abrigo oscuro merodeando por el callejón. Todo parecía encajar con su descripción. Para la policía, era suficiente para señalarla como la principal sospechosa, aunque ella se defendía una y otra vez, diciendo que era inocente. El expediente quedó cerrado, pero el detective Salazar no podía dormir. Algo dentro de él gritaba que ese caso no encajaba. Había resuelto decenas de crímenes, pero este tenía una sombra distinta. En su oficina, iluminada apenas por una lámpara y con el humo de su cigarro llenando el ambiente, sacó una lupa y observó de nuevo las evidencias. El celular de Sara, las fotos del callejón y, sobre todo, el billete de $1 que había quedado en la escena. Entonces lo vio, una hebra de cabello, casi imperceptible. Al día siguiente, reunió a los sospechosos en la sala de interrogatorios. Andrés, el exnovio, Julián, el vecino misterioso, el profesor Ramírez y Eric, el estilista de Sara. Con voz grave, Salazar habló. El asesino cometió un mínimo error, y ese error lo delata. Todos se miraron tensos. Eric frunció el ceño. Salazar levantó el billete de $1 bajo la luz. Cuando Sara subió al taxi, pagó con un billete de 5. El falso taxista, su asesino, le devolvió este billete de $1. En él quedó atrapada una hebra de cabello de color verde. Y solo uno de ustedes tiene ese color en su cabello. Las miradas se clavaron en Eric, que enrojeció de furia. Eso no prueba nada, gritó golpeando la mesa. Sí, fui su estilista por más de 10 años, pero jamás le hubiera hecho daño. Salazar no se inmutó. Precisamente, solo alguien que conociera su rutina, que supiera de sus miedos y de sus calles más transitadas, podía tenderle una trampa tan precisa. El cabello verde en el $1 es la prueba definitiva. Cuando lo arrinconan con la evidencia del billete, Eric primero lo niega, pero luego termina confesando. Con lágrimas en los ojos, revela que Sara había descubierto un secreto suyo. Él trabajaba como estilista, pero al mismo tiempo estaba involucrado en un negocio ilegal: lavado de dinero y distribución clandestina a través del salón de belleza. Sara, siendo cercana y confiando en él, había grabado en su celular indicios de esas actividades sin darse cuenta de lo grave que era.
Ella nunca planeó delatarlo, pero Eric, dominado por el miedo de que su mundo se derrumbara, decidió eliminar el riesgo. Yo la amaba como amiga, como a una hermana. Fue la única que creyó en mí cuando todos me señalaron por lo que soy. Pero ella sabía demasiado, y tuve miedo de perderlo todo. La ironía amarga era que Eric no actuó por odio, ni por pasión, sino por miedo y egoísmo. Ese miedo lo llevó a disfrazarse de taxista y tenderle la trampa que acabó con su vida. Salazar, implacable, lo miró a los ojos mientras mostraba la hebra de cabello verde fosforescente sobre el billete. El miedo siempre deja rastros, Eric, y este fue el tuyo. Finalmente, Eric fue arrestado entre sollozos por 2 agentes de policía, mientras repetía que nunca quiso hacerlo, que fue un error, que el miedo lo dominó. Mientras tanto, Rebecca fue liberada, furiosa y con la rabia de haber cargado con una culpa que no le pertenecía. La última escena, Eric tras los barrotes, el reflejo de la luz cayendo sobre su cabello verde fosforescente, con el rostro hundido en tristeza y derrota. El hombre que por años había cuidado la imagen de Sara terminó siendo quien le arrebató la vida. El asesino de este caso fue Eric, su estilista. Aquella noche, Sara levantó la mano confiada, sin imaginar que el taxi que se detuvo frente a ella no era uno cualquiera. El conductor, con el rostro oculto en las sombras, le dijo que la avenida principal estaba cerrada y que solo podía llegar a casa atravesando el callejón. Sara dudó. Siempre evitaba ese lugar por el peligro que escondía en la oscuridad, pero no tenía cómo saberlo. El hombre al volante no era un extraño. Era Eric, su propio estilista, disfrazado para tenderle la trampa. Y con esa mentira la condujo directo hacia el escenario de su muerte. Pero para Salazar, que encendió otro cigarrillo bajo la lluvia, solo era un expediente más en una ciudad donde los muertos siempre dejan huellas que los vivos creen borrar. Así termina este oscuro episodio, un caso donde la verdad se escondía en los detalles más pequeños. El detective Salazar lo sabía. Ningún crimen es perfecto, siempre deja su huella. Este caso nos recuerda que, a veces, las personas más cercanas guardan los secretos más oscuros. La historia de Sara no solo fue la de una víctima, sino también la de un rastro invisible que terminó revelando a su asesino. Al final, la justicia siempre encuentra la forma de hablar, aunque sea a través de un simple billete. Y recuerda, presta atención a cada detalle y a cada pista que iremos revelando en el transcurso del caso. Así, tú también podrás intentar descubrir al asesino, antes de que su identidad sea finalmente revelada. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y dar tu like, porque tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Y recuerda, no te pierdas el próximo video, aquí en el canal del Crimen Oculto.